Bueno, muy buenas tardes. Quiero, ante todo, agradecer al profesor Feoli por el espacio brindado para poder intercambiar opiniones y escuchar, pues, las experiencias de la invitada para el día de hoy, la señora Patricia Arias, especialista en materia de derechos humanos por las Naciones Unidas. Quiero empezar, bueno, haciendo una pregunta más, digamos, de forma orientativa. He visto en la exposición que ha hecho usted, por la cual felicito, señora Arias, por la impecable síntesis que ha hecho en un tema tan complejo como es los derechos humanos desde las Naciones Unidas. Quiero empezar preguntándoles si es que en los grupos de trabajo que ha mencionado, estos procedimientos especiales contemplan, pues, el acompañamiento a los grupos, por ejemplo, LGTBIQ+, poblaciones indígenas. Yo soy peruano, por ejemplo, poblaciones como la quechua, poblaciones originarias como la aymara o la mapuche, en la cual usted está representando también como chilena, ¿verdad? Segundo, quiero felicitarla por las muestras, como usted bien lo dice, que son uno de los requisitos para activar por los derechos humanos, ¿no? La muestra de honestidad, pero yo añadiría de coraje e integridad que usted ha mostrado al afirmar, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad, en sus repetidas intervenciones, realizan estragos antes de existentes antes de la intervención. O sea que son más los problemas que origina la presencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que su ausencia. Segundo, también quiero felicitar por la honestidad, por la coherencia y la integridad de su afirmación en señalar que los Estados Unidos, pues, son los responsables del monitoreo de la mayor cantidad de empresas de seguridad privada en el mundo, los cuales son, pues, en su mayoría, en la mayoría de casos, pues, son redes, son coberturas de redes mercenarias, la cual los Estados Unidos, pues, se place en hacer caso omiso de la participación de estas organizaciones en diferentes países alrededor del mundo. Ahora viene una pregunta. Eh, Como es de público conocimiento, en el año 92, el Congreso de los Estados Unidos, del norte de América, aprobó la ley de nombre Democracia, en Cuba, ¿no? Una ley para la democracia en Cuba de nombre Torricelli. 4 años después, esta ley fue superada, entre comillas, por la Ley para la Libertad y la Seguridad Democráticas Cubanas, más conocida como la Ley Helms-Burton. Eh, Han pasado ya desde el año 92 26 sesiones en las cuales las Naciones Unidas superan las 180 votaciones a favor del cese de las medidas coercitivas unilaterales contra, por ejemplo, la República Democrática de Cuba. Este año han sido 184 los votos a favor. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, puesto que esta arbitraria intromisión contradice los principios que, como usted bien lo ha dicho, son las bases fundantes, los principios de los derechos humanos, como usted bien ha dicho, son las bases fundantes de la Organización de las Naciones Unidas. Y terminar, pues, preguntándole cuál es su opinión, o tiene usted expectativas para cuándo esto podría cesar, este tipo de medidas arbitrarias a favor de negociaciones pacíficas, armoniosas y justas en el planeta. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, chicos. La verdad es que
Sí, muchas gracias por las preguntas. Primero, José, en el cuadro que yo puse sobre los mandatos temáticos y mandatos por país, si tú te fijas entre los expertos independientes de los mandatos temáticos, está el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género. Ese es un mandato muy nuevo, tiene muy poquitos años, yo creo que lo nombraron la primera vez que estuve con él, debe haber sido el 2017, lo deben haber nombrado el 2016, porque se van creando nuevos mandatos. Claramente ni siquiera las convenciones son capaces, por muy vinculante que se diga que son, de contener las violaciones a los derechos humanos, por eso se han ido diversificando. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como ustedes saben, no es vinculante, no es obligatoria, es una declaración, y de ahí nacen sí todas las distintas convenciones sobre distintas materias que abordan precisamente aquellas áreas donde es más evidente y recurrente las violaciones a los derechos humanos, niños, mujeres, indígenas, etc. Y tenemos ahí entonces como un experto independiente a la persona encargada de orientación sexual e identidad de género, y bajo los relatores especiales de los mandatos temáticos tienes al relator sobre pueblos indígenas. ¿Ok? Eso está, obviamente está, inevitablemente está. Y hay otro relator sobre el tema de migraciones también. A veces uno se encuentra en esta geografía de Naciones Unidas, que claro, está la UNICEF, pero también hay una relator especial sobre algunos temas de niños como pornografía, esclavitud, venta, cosas horrorosas que ocurren cotidianamente, porque es insuficiente. Es insuficiente. Yo la gran ventaja que le veo en general a los procedimientos especiales es que tienen como atribuciones, va a depender de los expertos independientes, de sus capacidades y de su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el marco de su mandato, el hacer más o menos cosas. No están atrapados en una camisa de fuerza que les obliga a mantener informes a veces secretos o reservados. Es más, cada visita a países, cada misión oficial que hacen los procedimientos especiales termina el último día de la misión con una conferencia de prensa, donde uno da las primeras conclusiones o avances de conclusiones que le ha dejado los días, sean 5, 7, 10, 15 días, que uno, o hasta 3 semanas han estado algunos, que le ha dejado a uno la visita en el país, porque uno va cotidianamente pensando, analizando, concluyendo, anotando, y se reúne, como les dije yo, con tanta diversidad de personas que inevitablemente uno saca conclusiones durante los días que se encuentran en el territorio. Así que eso, tranquilo, eso está. Y José, sobre sí, es la ventaja de ser experto independiente, ¿no? Recuerdo que creo que es lo más agradecido, yo siempre dije, trabajé muchos años en el Estado, en Chile, en el Ministerio de Justicia, Interior, en el sistema penitenciario, en el sistema de la infancia infractora y de protección. Aguanté un año y salí corriendo despavorida, la verdad. Veníamos recién saliendo de la dictadura. Conozco el Estado, trabajé en el Estado, y cuando yo llegué al procedimiento especial tuve la sensación de aquí puedo hacer todo lo que me era sancionado cuando estaba en el Estado. Ser independiente, ser objetivo, ser autónomo y tratar de ser siempre lo más integral posible, ¿no? Que no es fácil, es un trabajo, hay que hacerlo. Hay que estar atento a lo que uno dice y a lo que uno hace. Así es que eso, respecto a lo que me preguntas sobre sí, las medidas coercitivas unilaterales. Yo creo que uno no tiene que ser inocente, y yo lo mencioné sobre el Consejo de Seguridad, el derecho a veto, menos mal que existe el derecho a veto, pero si ustedes se acuerdan, hace pocos años, durante el gobierno de Obama, salió la idea de que se terminara con el derecho a veto, porque se trataba de una votación, no recuerdo en este minuto qué era, tenía que ver con Siria, donde China y Rusia estaban vetando. Y ahí desde Estados Unidos surgió la propuesta de que se eliminara el derecho a veto de los 5 estados miembros permanentes. Pero era una cosa coyuntural.
así funciona. Yo les voy a contar, yo ya me fui de los procedimientos especiales hace mucho rato, prácticamente todo lo que teníamos que decir está en los informes públicos colgados en la web del Alto Comisionado, así que no peco de nada diciéndoles esto, pero uno sostiene muchas reuniones bilaterales. En Nueva York, nosotros íbamos una vez al año a reunirnos en Nueva York, y las otras 2 reuniones del grupo, como trabajo, eran en Ginebra. Y hay una diferencia entre Nueva York y Ginebra. En Ginebra funciona el Consejo de Derechos Humanos. Y todo es derechos humanos, sea lo que sea. Están todas las agencias, está la OMS, está la UNICEF, está la OIT, están todas esas agencias en Ginebra. En Nueva York el tema es político, fundamentalmente político. Y ahí uno se da cuenta, después de 17 años yo dije, bueno, lo político no va junto con los derechos humanos. Ocasionalmente va, pero no necesariamente va junto con los derechos humanos. Y a veces uno se encontraba con que había un problema de derecho del grupo de trabajo, había ocurrido alguna cosa, y uno hablaba con las personas en Nueva York y te decían, es que vamos a preguntar a Ginebra porque ellos ven derechos humanos. Entonces, nosotros lo hablamos en público y lo hablamos con algunas autoridades del Consejo, del Alto Comisionado en ese minuto, porque los 3 pilares son 3 pilares, insisto, esos 3 pilares deben ser una trenza, deben ser transversales. Y aquí vemos en el Consejo de Seguridad y lo que ocurre en la sede, es que no es siempre así. Alguien mencionó, es una paz en un sentido liberal. ¿Qué paz queremos? Si uno pone en la balanza la situación de algunos países antes de las intervenciones y después de las intervenciones, claro, los costos en derechos humanos, objetivamente, sumando y restando, en algunos casos han sido peores después de las intervenciones. Y eso es un hecho. El problema es que todos, en la Asamblea General es un Estado parte, es un voto. Pero por favor, cuando uno trabaja en derechos humanos en Ginebra se da cuenta que hay estados que no han firmado prácticamente, no han adherido ni han ratificado ninguna convención, como Estados Unidos. Pero los equipos que despliegan para lograr que las decisiones se tomen en el sentido que a ellos les interesan, son visibles. No estoy contando nada secreto, se ven los equipos de expertos, porque ya no tienen muchos recursos. Me acuerdo que cuando presentamos la propuesta de borrador de convención, los estados occidentales, dueños de las grandes transnacionales de seguridad privada, obviamente se opusieron de una manera pero tajante. Por ningún motivo querían tener convención que regulara las empresas militares de seguridad privada. Por ningún motivo. Los abogan por los principios voluntarios, por la autorregulación, por el autocontrol. Entonces, los países latinoamericanos apoyaban todos la propuesta y el borrador de convención. Pero nosotros no poníamos ni desplegábamos esa cantidad de expertos en Ginebra, ni esa cantidad de expertos opinando, ni a las ONG instaladas ahí opinando a favor de la convención. Entonces, hay un desequilibrio de poderes. La Asamblea General, un Estado parte es un voto, pero no todos pensamos lo mismo a la hora de la previa, o en los pasillos, o en el lobby, o en la producción de información sobre lo que uno quiere o no quiere que se haga. Por lo tanto, José, yo tengo algo que digo y me miran un poco como si yo estuviera loca, ¿no? Tenemos una estructura de un organismo gigante como Naciones Unidas, fundamental y esencial sin duda, pero que es exactamente igual, excepto por esa modificación que tuvo en el área de derechos humanos en Ginebra, Comisión Consejo, la creación de estos procedimientos especiales y nuevas herramientas para proteger derechos humanos desde Ginebra, pero la gran estructura es exactamente la misma. Consejo de Seguridad, etcétera, la misma que en el año 48. Y el mundo ha cambiado enormemente. Alguien mencionaba la caída del muro, bueno, pero seguimos igual. Como les dije, seguimos contando 5 regiones del mundo. Europa Occidental, el grupo occidental, donde está Europa Occidental, Europa del Este, Asia Pacífico, América Latina y el Caribe, y África. Europa del Este, donde los occidentales, donde está la otra Europa, son lo mismo y votan prácticamente lo mismo.
Unión Europea, países asociados, etc. Entonces, eso no, yo, lo personal, mi convicción es que esa división de grupos de países no puede seguir, porque ahí hay dos votos de un solo viaje hacia una posición, Europa del Este y Europa, etc. Bueno, eso, José, no tengo mucho optimismo mientras no haya una decisión de cambiar cosas fundamentales de la estructura. Es difícil, veo yo, que el Consejo de Seguridad decida cambiar su estructura. Muy difícil. Los 5 que mandan, en definitiva, y que conducen, los miembros permanentes no están interesados en eso. Así que yo lo veo muy difícil, no le veo mucha salida por lo pronto. Profesora, muchísimas gracias por su respuesta. Una pregunta rapidísima. ¿Su voto sería a favor o en contra del bloqueo contra Cuba? O sea, yo creo que a estas alturas de la vida, los bloqueos no aportas a que los países salgan de sus problemas y los superen ellos solos, dándoles apoyo para que los superen por sí mismos y no yendo a decirles cómo, y menos con un bloqueo. Y mi voto, obviamente, si yo pudiera votar, no estaría por los bloqueos, para nada. Además que hay muchas historias en esto, ¿eh? Miren, disculpen pero un paréntesis, muy cortito. Cuando estuvimos en las Islas Comoras, es Vox Populi, se sabe que, en una época hubo un embargo en el tema de armas para Sudáfrica por el tema del agua, ¿ok? Nadie podía venderle armas, etc. Sin embargo, por el canal de Mozambique, ese embargo se rompió y le llegaban armas a los sudafricanos. ¿Y por qué se rompió? Porque hay una isla que es europea. Y cuando uno tiene mar territorial y tiene las 200 millas, etcétera, puede permitirse ese tipo de cosas. Y yo se lo pregunté a los 2 embajadores involucrados. Uno no dijo nada porque es un hecho, se sabe. Y el otro me dijo, es que eso fue en otra época. Hoy día tenemos otro gobierno. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso les digo, el mirar la realidad con honestidad no es no es una manera de ser pesimista, es una manera de estimularlos a que se mantengan trabajando en materia de derechos humanos. Es necesario que haya más gente preocupada, honestamente y sin ningún sesgo, en la protección de los derechos humanos. Porque las personas individualmente no pueden hacer mucho. La sociedad civil hace lo poco que puede hacer. Pero ya dije, hay desequilibrios financieros en apoyo también a la sociedad civil.